Alberto Einstein, el famoso físico, dijo una vez, hay dos modos en los cuales uno puede vivir una vida. Uno es pensando que nada es milagro. El otro es pensar que todo es un milagro. En realidad, este es el tema de lo cual vamos a hablar hoy. Nosotros en Hanukkah decimos al Anisim ve al Purkan. Agradecemos a Hashem por los milagros que nos ha dado. Entonces, hoy, justamente que leemos, vamos a hablar de la parashá de Miketz, del milagro grande que le pasa a Yosef. Cómo es elevado de una situación de prisión y de disminución a ser una persona tan grande como fue. Este milagro, por eso es una razón por la cual nosotros siempre leemos la parashá de Vayeshev o Miketz durante el tiempo de Hanukkah. Pero quiero explicar que hay dos tipos de milagros. Hay un milagro que es solamente sobrenatural, totalmente divino, algo que es evidente que solo puede ocurrir por una intervención divina. Hay otros tipos de milagros, que son los milagros que nosotros llamamos regulares o escondidos. Uno no puede ver que es un milagro, pero si uno lo mira bien, se va a dar cuenta de que hay un milagro, que es un milagro adentro. Los milagros que son divinos, donde estos son aquellos que no tienen ninguna intervención humana. Ocurre por un efecto totalmente separado, sin ninguna conexión, desconectado de cualquier acción humana. Los otros son milagros que ocurren por medio de una acción humana. Recordemos, en la parashá que empieza, Vaimi Ketz Shnatayim Shanim, fue al cabo de 2 años que Yosef es redimido y liberado de la prisión. La pregunta es, ¿por qué la Torá enfatiza este periodo de 2 años? Lo importante es que lo salvan de la prisión. El énfasis es que fue 2 años después parece un poco tener le eleva una pregunta. ¿Por qué? Y los rabinos explican de alguna forma que fue un poco de castigo a Yosef. Pero Yosef, recordemos en la parashá anterior, le pide al ministro, al señor que da el copero del vino del faraón, que lo recuerde para salvarlo de la prisión. Y los rabinos dicen que no tendría que haber pedido ayuda a un ser humano, que hubiera sido suficiente que simplemente confiar en Hashem completamente. Pero quiero dar otra explicación hoy. A veces una persona puede hacer un acto y Hashem por ese medio acto lo va a ayudar. La diferencia entre un acto que empieza con el ser humano o un acto que es totalmente separado, viene como un milagro del cielo, es que en el primer caso una persona está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo en medio de la naturaleza. Entonces los resultados vienen también de una forma natural. Veamos otra vez. Cuando un milagro ocurre porque Hashem lo trae, no tiene ninguna intervención humana, estos milagros ocurren de una forma, nos llamamos milagrosa, que todo es evidente para todos. Pero hay otros milagros donde simplemente el ser humano empieza una acción y Hashem la mantiene, la eleva, la prolonga y ahí se realiza el éxito de esta acción. Todo ese proceso, después que el hombre ha empezado algo, todo es un milagro. Pero es un milagro escondido en la naturaleza. Estos milagros, de los cuales Einstein dice, ver que todo lo que pasa es un milagro.
Esto es lo que nosotros decimos justamente todas las mañanas. Aniseja vanefleoteja. Agradecemos a Hashem por tus milagros, tus maravillas, que están con nosotros todos los días. Pero como todos los días tenemos milagros, todos los días vemos un milagro. La respuesta es sí. Cada cosa que pasa en el mundo es un milagro. Que Hashem lo crea de una forma escondida para que no sea evidente que Hashem está metido adentro. Pero si una persona quiere un milagro que venga del cielo, eso viene enseguida. Si una persona quiere que el milagro ocurra como resultado de su acción, eso va a tomar un poco más de tiempo. Y esto es en realidad lo que pasa con Yosef. La Torá nos enseña, si Yosef no hubiera pedido ayuda a este ministro, entonces la ayuda de Hashem hubiera venido enseguida. La Torá nos dice, como él usó sus modos naturales, pedirle al ministro que le ayude, que le recuerde, Hashem le dice, bueno, entonces la ayuda que te voy a dar a ti va a venir también de modos naturales. No va a venir de una forma automática, inmediata, va a venir constante al tiempo. Por eso termina la Torá diciendo, se olvidó, el ministro, la parasha anterior dice, se olvidó el ministro. Y esta es la razón por la cual el Hanukkah no es un milagro del cielo, es un milagro que viene como resultado de una acción humana. ¿Cuál fue la acción humana? El prender las velas el primer día. Esa fue una acción. Y Dios hizo que esa acción se prolongara por 7 días más. Recordemos una pregunta muy importante que los rabinos siempre preguntan. ¿Por qué hacemos 8 días de Hanukkah? Veamos. Si el milagro fue que una vela de un día duró por 8 días, el primer día no era un milagro. Tendría 7 días de milagro. Entonces, en realidad, tendríamos que observar Hanukkah 7 días. ¿Por qué 8? ¿Por qué hacemos 8 días? Vemos aquí que el milagro el milagro empieza con la acción humana. Cuando ellos prenden la vela el primer día, a pesar de saber que no va a haber más aceite el día siguiente. Eso ahí es el milagro también. El milagro es, Hashem crea el milagro por medio del aceite del primer día. El milagro que Hashem hace en este caso es una prolongación, una afirmación, una estabilización de la acción humana. Quiero mostrarles algo muy lindo. Por eso dice en la Torá, Uberachtija, dejó la yerta hace. Te bendeciré en todo lo que tú haces. Quiere decir que Hashem no manda la bendición sin ninguna acción humana. En algunos casos, uno tiene que trabajar y del trabajo viene si Hashem quiere mandar la bendición, la va a mandar por medio del trabajo. No es una bendición que cae del cielo, como dinero o encontró oro. Es algo que viene como resultado de su acción humana. Y por eso es muy interesante, quiero decirles que la naturaleza tiene una mezcla de aspectos, de procesos naturales con procesos divinos, que a veces no se pueden ver tan evidentemente. El rabino, uno de los rabinos explica, ustedes saben, por ejemplo, que en el proceso de un vegetal hay una conexión entre la parte mineral, que es no animada, no viva, y la parte vegetal, que es un fenómeno viviente. La conexión entre el mineral y el vegetal, por el cual se crea la planta, no es siempre visible, pero hay. Sin el mineral no existiría la planta. Del mismo modo, los milagros del cielo y los milagros naturales están metidos uno dentro del otro. Por eso nosotros decimos, como dice Einstein, todo
Uno puede vivir la vida de dos formas, pensando que nada es un milagro o pensando que todo es un milagro. Y la diferencia está en cómo nosotros tomamos la actitud. Si tomamos una actitud que vamos a actuar y que Hashem nos ayude, Hashem nos va a ayudar por medio del trabajo. No va a ser visible el milagro. No va a ser, va a estar escondido. Por eso, cuando estamos nosotros trabajando, tenemos que pedir a Hashem que bendiga el trabajo que hacemos. Y recordemos que no solo los milagros visibles son milagros, sino milagros escondidos son también milagros. Y por eso tenemos que agradecer a Hashem. Qué tristes son las personas que no ven milagros en nada, que ven todo como algo feo, accidental, sin ninguna razón. Para ellos la vida es muy triste. Pero qué grande y qué feliz son aquellos para los cuales todo es un milagro y pueden estar contentos y felices de todo lo que pasa en sus vidas. Y aunque no nos pase en este momento, todos los momentos, podemos siempre esperar que Hashem nos ayude, que nos haga éxito en lo que hacemos y siempre pensar que en todo Hashem quiere lo bueno para nosotros. Como fue para el pueblo de Israel, así cada persona que cree en Hashem tiene que creer los milagros son posibles para él también. Este es el mensaje tan lindo de Hanukkah y el mensaje tan maravilloso de esta parashá. Por eso, una pregunta importante que ocurre acá es cuando vienen los hermanos, José los reconoce, pero él no le dice quién es él. Y los hermanos no lo reconocen porque lo habían dejado como un niño. Ahora tiene barba, no tenía barba antes. Evidentemente no podían pensar que era él. Y también hablaba de una forma, por medio de no hablaba con su voz, y todos hablaban por medio de un intérprete. Porque él hablaba el egipcio y ellos hablaban hebreo, no hablaban egipcio. No estaban comunicándose con él directamente. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo entendemos lo que hizo José? Recordemos, 22 años estaba en Egipto. ¿Cómo nunca fue a comunicar al padre que estaba vivo? Segunda pregunta, cuando vienen los hermanos, después de 22 años, ¿cómo no lo recibe? No les dice, Señor, soy tu hermano. ¿Cómo no anuncia todo esto? ¿Sabes? Recordemos lo que pasó. Él le da todo el dinero, los manda para afuera y después vuelven otra vez con Benjamín. Y ahora sí, los agarra Benjamín porque dice que ha robado algo, lo toman como esclavo. Toda esta historia, ¿qué está haciendo Yosef? Entonces, hay muchas explicaciones de esto. Quiero hablar brevemente dos explicaciones importantes. Primero, digamos, los primeros años que él estaba en la cárcel, por supuesto, no podía hacer nada. Pero ¿qué no hizo nada cuando se hizo visir del faraón? Y aquí vemos una parte de la política egipcia. Los egipcios eran muy conscientes de los espías. ¿Saben? Vemos como lo primero que dice Yosef, ustedes son espías. Egipto tenía un sistema de seguridad muy importante. Si Yosef hubiera comunicado con Jacob de alguna forma, es posible, una de las explicaciones, es que los egipcios hubieran sospechado que él no era honesto con Egipto. Una de las razones por la cual él no comunicó. La segunda razón, y dice Ramban, que así como los sueños, todos los sueños que él veía eran sueños que eran profecías, que debían ser cumplidas. Entonces, él no quiso romper
la conexión entre el sueño y su realización. Él tenía que ver cómo se iba a hacer. Por eso que le esperó a que ocurriera, hasta que ocurrió. Y nunca él cambió lo que debía hacer. Pero quiero contaros una cosa quizás más importante todavía. Toda la historia de la conducta de Yosef tiene una explicación, el rabino Hirsch, que la explica de forma muy linda. Recordemos que los hermanos lo odiaban a él, pensaban mal de él, ¿no es cierto? Y ellos pensaban mal de él y él pensaba mal de ellos. Había un tipo de enojo. Ahora, generalmente nosotros hablamos de que, bueno, si una persona le ofendió a la otra, bueno, se dice, perdón, lo siento, y se acabó. No es cierto. Una persona es ofendida por la otra, o alguien te hizo algo malo, decir perdón no es suficiente. Uno tiene que si uno ya perdió la confianza en la otra persona, si una persona roba, que digo, oh, me olvidé, no me di cuenta, perdóneme, no es suficiente. Yo siempre voy a pensar que la persona quizá tiene un problema. Tiene que demostrar de alguna forma que esa persona ha cambiado para que yo pueda recobrar mi confianza. ¿Entienden? Lo que hizo Yosef fue crear una condición donde él pudo ver, primero cambiar cómo los hermanos pensaban de él. Cuando los hermanos pensaban que era una persona mala, que quería herir a ellos, él le demostró en esta historia, cuando está ayudándolos, beneficiándolos, él le demuestra que no quiere herirlos, él solamente quiere beneficiarlos. Esa es una de las cosas que resuelve con esta conducta. Los hermanos empiezan a entender que es un buen hermano. Ahora, ¿cómo él cambia la opinión de los que él tenía de sus hermanos? Hermanos que estaban dispuestos a matar a un hermano. No son buenos hermanos. ¿Qué es lo que crea? Él crea el fenómeno de Benjamín. Trayéndolo a Benjamín y decirle a ellos, déjenme a Benjamín, ustedes se van. Era una forma así como lo dejaron a él, lo van a dejar a Benjamín también. No les importa. Esa fue la prueba. Cuando los hermanos no lo abandonaron a Benjamín, cuando los hermanos están, incluso Yehuda, vamos a ver la próxima para allá, él específicamente le dice, hazte mi esclavo. No, nosotros somos hermanos unidos. No vamos a dejar a ningún hermano afuera. Ahí ellos se redimen a sí mismos. Justamente el problema que Yosef tenía con ellos es que eran hermanos que estaban dispuestos y preparados para abandonar a uno de sus hermanos. Ahora, él creó las condiciones para que prueben lo contrario, que no abandonen al hermano. Entonces, por este tipo de esquema que él ha preparado, ha resuelto justamente los dos problemas. Nuevamente, por otra parte, él hizo que los hermanos no pensaran mal de él, más ayudándolos, beneficiándolos, de ese modo resolvió el problema de lo que ellos pensaban de él. ¿Y cómo él resolvió el problema de lo que él pensaba de ellos? Justamente mostrando cómo actuaron con Benjamín. Una vez que se dieron cuenta que él se dio cuenta que no lo abandonaban a Benjamín, él cambió su opinión de ellos. Se dio cuenta que eran buenos hermanos. Entonces, de esta forma se resuelve el problema. Y hay un mensaje aquí muy lindo. En la parashá anterior hablamos de la desunión del pueblo de Israel. Y que realmente tiene consecuencias históricas.
como hablamos la semana anterior, de cómo justamente la vendida de un hermano, la traducción del hermano contra el otro, trajo a los romanos a la tierra de Israel y en consecuencia de eso la destrucción del templo. Nos enseña que la desunión del pueblo de Israel es una de las causas de nuestra calamidad, nuestros problemas. En esta parashá vemos lo opuesto. Vemos que por la conducta, como Yosef creó el escenario, él pudo crear en realidad la unidad del pueblo de Israel, la fundación de la unidad del pueblo de Israel, que es en realidad la fuente de nuestras bendiciones, el principio de nuestra redención. El cambio que va a ocurrir en el mundo va cuando el pueblo de Israel esté todo unido. Y esto es lo que esta parashá nos enseña. Yosef logra, por medio de sus estratagemas, que parecían no comprensibles, ahora vemos lo que hizo él, tenía una razón, para cambiar cómo los hermanos pensaban de él y cambiar cómo él pensaba de sus hermanos. Los hermanos pensaron que era malo, que no los quería herir, y él demostró que era el benefactor. Y al revés, él pensaba de ellos que eran malos hermanos porque estaban dispuestos a matar a un hermano, abandonar a un hermano, ahora se dan cuenta que han cambiado. Y esto cambia su opinión de ellos. Aquí aprendemos quizá una lección importante. Cuando decimos el tiempo soluciona los problemas, no siempre es así. A veces uno tiene que tiene una relación mala con una persona, un problema con una persona, no es suficiente dejar que el tiempo pase. También tiene que hacer algo para que las condiciones realmente cambien de forma actual, real y significativa. Y la unidad del pueblo de Israel tenga su bendición.